Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día. Por acá les acompaña Lorena y estoy acompañada de... Miguel, un gusto familia, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, estrenando casa. ¿Cómo te ha parecido este nuevo hogar? Ay, Miguel, excelente. Digamos que es la respuesta, recibir respuestas de oraciones y de ver milagros de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, pues es un gran reto y queremos que ustedes se unan, que vengan y nos acompañen en nuestra celebración. Así es, queremos invitarlos a todos para que nos acompañen, nos visiten. Vamos a estarles mostrando dónde pueden visitarnos. También queremos invitarlos a que se unan a todas nuestras redes sociales, Su Gloria Medellín. Así es. Y otra de las opciones que también tenemos, si de pronto por el momento no quieren asistir a la iglesia, también tenemos los GPA, que son los grupos pequeños de amigos. Miguel, contémosle a las personas de qué se tratan el GPA. Bueno, los GPA, como tú acabas de decir, son grupos pequeños de amigos donde nos reunimos principalmente para compartir, comemos, pasamos bueno, nos desarrollamos de la semana y lo más importante, damos un mensaje pues que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Eso es como lo que hacemos en los grupos pequeños de amigos. Así es, dando alusión al eslogan de nuestra iglesia, que es que somos una gran familia para todas las familias. Entonces, si te interesa asistir al GPA, por favor escríbenos, ingresas a las redes de Su Gloria Medellín, búscanos y escríbenos. Sería para nosotros muy ganador y muy satisfactorio poder recibir alguna persona que nos escriba que esté interesada en asistir a un GPA. Hay GPAs distribuidos en todo el área metropolitana, entonces vamos a encontrar uno que se acerque a tu casa. Entonces escríbenos y pronto nos comunicaremos contigo. Así es, queremos que estén muy conectados con nosotros. Cualquier duda, inquietud que tengan, nos la pueden escribir y vamos a estar en contacto con ustedes. Listo, Miguel. Entonces, ¿qué tal si los invitamos a ver hoy la prédica? Que Dios coloque entendimiento en nuestros corazones para poder escuchar su palabra y entenderla, y no solo entenderla, ponerla en práctica. Así es, los dejamos entonces con la prédica. Un saludo a todos. Bueno, hoy no quiero hablarles de mis problemas de vejez. Quiero hablarles de algo un poquito más trascendental, porque si ciertamente nosotros todos estamos destinados a morir, también estamos llamados a dejar un impacto en nuestra sociedad. Y por eso quiero hablarles de algo llamado responsabilidad social. ¿Listo? Y quiero orientarlo a través de lo que dice la palabra. Yo no estoy ni a favor ni en contra de ningún movimiento social que haya políticamente en este país. Creo que deberíamos como individuos hacer más y creo que deberíamos como creyentes conocer qué es lo que la palabra dice acerca de esto, indistintamente del color político que usted tenga o del ámbito sociocultural en el cual usted se mueva. A mí eso realmente no me interesa, me tiene sin cuidado. Importante es que usted conozca qué es lo que la palabra dice acerca de eso. Bien, antes que nada, quiero hablarles de un fenómeno que está sucediendo en este momento, y es que nosotros como sociedad nos estamos echando la pelotica del trabajo social los unos a los otros. Y aquí estoy ciego, no sé ni cuál diapositiva va. Esa. Y resulta que nosotros, la iglesia, el gobierno y los individuos, nos estamos echando la responsabilidad los unos a los otros. Y eso es una cosa que no debería ser así. Y nosotros tenemos argumentos para decir, no es mi problema. Lo que está pasando en XY lugar del país o en XY lugar de mi ciudad o en XY lugar incluso de mi barrio, no es mi problema. Mis problemas son los que están aquí dentro de mi casa. Y ciertamente nosotros tenemos un área de influencia muchísimo mayor a medida de que se acerca a nosotros la problemática, ¿cierto? Si yo vivo en un barrio que está sumido en las drogas, que está sumido de pronto en la necesidad, en la hambruna, en la prostitución, voy a estar más en contacto con la problemática que alguien que vive en un lugar donde no pasa nada. ¿Sí? Que los hay. Yo no sabía que los había hasta que vine aquí a vivir acá a Sabaneta. En Sabaneta no pasa nada.
No pasa nada, literalmente. Yo todavía me acuerdo del último atraco que hubo. Y uno dice, qué pendejo, ¿por qué se dejó robar? Porque es insólito. Yo venía de una ciudad, Cartagena, donde tú no puedes literalmente sacar el celular en la calle. O sea, esto es un problema. Si usted tiene el celular en el bolsillo y hace esto, de pronto en el segundo siguiente ya no lo tiene. Y eso es lo mejor que le puede pasar, porque en otras ocasiones te lo quitan por la fuerza, o te amenazan, o amenazan a alguien que esté a tu lado, o lo que sea. Y yo cuando llegué acá, me di cuenta de que había lugares en Colombia en que no pasaba nada. No pasaba nada. Y eso es algo, por un lado, bueno, y por otro lado, uno ve el desconocimiento de la problemática que hay en otros sitios. Porque no me pasa a mí, o porque no me pasa cerca donde yo estoy, o porque no estoy involucrado en el contexto, simplemente no es mi problema. Eso desafortunadamente pasa, eso es así. Y no es algo gratuito, ¿cierto? Porque a veces nosotros no tenemos el alcance para ayudar a otros que están en necesidad, ¿sí? Y como el meme, nos tiramos la pelotica, el gobierno dice que eso es una responsabilidad social de la iglesia, de las ONG, de no sé qué. Las ONG dicen, nosotros hacemos todo lo que podemos, la iglesia dice, hacemos todo lo que está en nuestra área de influencia, pero es que el gobierno no tiene políticas y entonces los individuos estamos en el medio diciendo, eso no es mi problema, eso es problema de la iglesia, eso es problema de la ONG, eso es problema de quien sea, menos yo. Ese es el punto clave. Y quiero guiarlos a través de 6 cosas que nos van a ayudar a entender un poquitico qué dice la Biblia con relación a eso. Porque a veces nos ponemos espirituales. Vemos a alguien en necesidad y decimos, el que no trabaja, que no coma. Y citamos la Biblia. Extraemos pequeñas porciones de la palabra para justificar nuestra indiferencia. ¿Sí? ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Cierto? Bien. Y quiero hablarles del primer punto. Un punto número 1, y es el amor. La Biblia dice algo que es claro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Llegó un escriba, un maestro de la ley, no me acuerdo, alguien de alta influencia, delante del Señor y le dijo, Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y él le devolvió la pregunta y que dice la palabra, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, ande y hágalo, y cuando resuelva eso, viene y seguimos conversando. Porque es que esta palabra es tan extensa, tan profunda, que simplemente no alcanza una vida para terminar de cumplirla. Así de sencillo. Usted tiene suficiente para hacer en esta vida con esto. Y veamos un poquitico el contexto de lo que dice Marcos, capítulo 12, versículos 29 al 31. Ahí tengo nada más el 31 en la diapositiva, pero les leo del 29 al 31. Nueva traducción viviente. Dice, Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Así de sencillo. Nosotros y nuestro contexto, por muy claro u oscuro que sea, debemos siempre filtrarlo por un lente llamado el lente del amor. Jesús nos dio ejemplo de eso. Jesús nos dio muchísimas citas, y no solamente citas, sino acciones, en las cuales Él primero se interesó en amar al otro antes que cumplir X o Y requisito. Hay muchos casos, y voy a citar uno solo. El caso de la hija de Jairo.
Él estaba en medio de una reunión haciendo XY cosas y él llegó donde la hija de Jairo. Y él se conmovió al ver la hija de Jairo muerta. Y él se acercó a la niña, le dijo unas palabras, en arameo si no estoy mal, y la niña se levantó. Y allí él suplió una necesidad que parecía imposible y que otros no hubiesen podido solucionar. Primero porque era un milagrazo, levantar un muerto. Y número dos, porque él lo hizo en función del amor que podía sentir por esa familia, por este hombre que le vino a rogar y a insistirle y a importunarlo y a decirle que su hija estaba enferma, que por favor la sanara, y él se demoró y hasta se detuvo a hacer otro milagro con otra señora que también tenía otro problema muy íntimo, y sin embargo él lo solucionó. Y después fue con toda la parsimonia del mundo a decirle: tu hija no está muerta, tu hija está dormida. Se durmió profundo porque la verdad es que no respira, no le late, no tiene pulso. ¿Sí? Yo conozco gente así. No voy a decir quién es. El caso es que él levantó de entre los muertos a alguien que estaba muy dormido, a través del amor y la misericordia que pudo haber expresado en ese momento. Y él no vio como que todos tenemos que morirnos, de algo tenemos que morirnos, el que tenga miedo de morir que no nazca, ni nada por el estilo. Él se vio reflejado en Jairo y él se preguntó: ¿cómo me sentiría yo que se muera uno de mis hijos que no los tengo? Y creó empatía con él a través del amor. Se vio reflejado. Amó a Jairo como se amaba a sí mismo. Tuvo misericordia de él y le concedió eso que él estaba buscando. La Biblia no nos exige, no nos pide que nosotros vayamos levantando muertos. Ni quiera Dios cualquiera de nosotros se metiera en el cementerio ahora a ver a quién levanta, sino que en medio de nosotros hay necesidades que también pueden ser filtradas por ese lente del amor y podemos hacer a otros lo que a nosotros nos gustaría que hiciéramos por nosotros si estuviésemos en esa situación. Dios no nos pide más. Empatía. Eso es lo que se llama empatía. A veces comprender el problema no basta. Hay que empatizar con la otra persona. La empatía la ilustraba alguien como cuando tú estás en una habitación cerrada y hay otra persona en otra habitación pasando por un problema y tú conectas con el problema de la otra persona. Sales de tu habitación y te metes en la habitación de la otra persona para ayudarle. Eso es empatía. Empatía no es permanecer en tu lugar. Tienes que conectar con la otra persona. Hay personas que son más empáticas que otras. Yo me considero una persona muy poco empática. Yo pocas veces me puedo ver reflejado en otras personas. Tengo que hacer un esfuerzo para hacerlo. Pero eso a mí no me va a impedir cumplir la palabra. Las personas menos empáticas tenemos entonces que poner más de nuestra parte para empatizar con esas personas que están en necesidad, ponernos en su lugar y decir: voy a ayudar de la forma como yo pueda ayudar. ¿Hasta ahí? Hablemos de otra cosa llamada la compasión. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y esto es un fragmento de la primera carta del apóstol San Juan, la universal, donde habla de eso. Pero yo no quiero hablarles de Juan, quiero hablarles de el buen samaritano. ¿Listo? Lucas 10, del 30 al 37,
habla acerca de esta parábola que ustedes ya conocen y habla de que un hombre fue atacado en medio del camino y al lado de ese hombre, luego de que fue atacado, lo dejaron ahí medio muerto, lo dejaron para morirse ahí, le quitaron todas las cosas. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar ese escenario. Primero porque nuestros viajes son por carretera. Entonces, yo le digo siempre a Erika, mientras yo esté montado en el carro y haya alguien a pie, yo tengo una ventaja, y es la latonería. ¿Sí? Entonces, es difícil para nosotros entenderlo, pero no estamos hablando de un escenario como ese. Estamos hablando de que para desplazarse de un lugar a otro, y por eso Jesús usó específicamente esta palabra, tú tenías que pasar por otros lugares que eran escondidos. Y había pocas razones por las cuales tú podías hacer eso. Una de ellas es por trabajo, por negocio, que tú tuvieses negocios, tuvieses contigo bienes. ¿Sí? Y normalmente para transportar bienes en esa época se utilizaba algo llamado una caravana, porque era más difícil que unos bandidos atacaran a 50 personas que atacaran a una o dos personas que iban caminando o andando en su montura, sea caballo, sea camello, o lo que tenga para movilizarse. Y había un grado de responsabilidad en esta persona que cayó en manos de los bandidos. Y es que hacía una persona desplazándose por esa zona en ese momento sola. ¿Sí? Como cuando le decimos a una mujer que es violada, pues tú qué hacías en esa zona. O cuando le decimos a una persona que la atracan y le quitan las cosas, pues porque diste papaya. Entonces, este señor literalmente dio papaya, porque esa no era la forma de viajar por los lugares solitarios en esa época. Él tenía un grado de responsabilidad. Y como yo les enseño a mis hijos, está mal que la sociedad considere que es tu culpa si eres vulnerado, si eres violado, si eres violentado o si te pasa algo, porque estamos revictimizando a la persona. Pero yo no me meto en ese lugar. Yo soy un hombre muy peludo de 40 años y yo no me meto allí. Entonces tú que eres una jovencita de 18, 19 años, que no tienes nada, sino que uno te cargue y te monte en una camioneta, no te metas por ahí. Entonces yo le enseño a mis hijos de esa forma. Le enseño a protegerse. Una mujer siempre debe andar en su bolsillo con suficiente plata para coger un taxi de donde sea, en cualquier lugar de la ciudad, y irse para su casa. Eso siempre debe ser un mecanismo de defensa que tiene una chica. Una chica debería poder sacar la mano, decirle, taxi, lléveme para donde sea, menos aquí, y poner a salvo su vida. Sin embargo, y aquí es donde está la partecita que me gustaría enfatizar, Jesús no se enfrascó en que esta persona había causado su propia desgracia a través de su propia irresponsabilidad. Se enfrascó en que hubo alguien que después de la desgracia tuvo compasión de esta persona. Porque nosotros no somos llamados para ser jueces de los demás. Nosotros somos llamados a tener compasión. Y ahí es donde está la diferencia entre lo que la sociedad nos bombardea día a día, porque no quiere tener responsabilidad sobre las cosas que pasan, y lo que la palabra dice. Yo soy un hombre que por 40 años he escuchado que es culpa de la mujer si es violada, porque es así. En nuestra sociedad se nos enseña así. Es lo que quiero decir. Pero no es lo que la Biblia dice, y mucho menos es la realidad. Ninguna chica se levanta en la mañana y dice, ¿y si me violan hoy? No es el objetivo, ni es la razón.
tenemos que crear compasión con los demás. Y eso es algo que es de nosotros, es una reeducación que nosotros debemos tener sobre nosotros mismos. Y dice en el versículo 36 y 37, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Porque pasaron dos personajes de los cuales no voy a hablar hoy, pero los voy a mencionar. Un sacerdote y un levita. Eran dos personas que conocían la ley, que sabían que era necesario ayudar a una persona que estuviera en necesidad. Sin embargo, se hicieron los de la vista gorda y pasaron por un lado. Y el que se quedó a ayudar era un samaritano, que primero que todo, si usted va a Juan 4, usted se da cuenta que dice textualmente la Biblia que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí, no se trataban, ¿ya? Como los del Medellín y del Nacional, o como israelíes y palestinos hoy en día, ¿cierto? No se trataban entre sí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Énfasis en compasión. Y Jesús le dijo, ahora ve y haz lo mismo. ¿Sí? Vuelvo y repito, nosotros no somos los encargados de justificar lo que pudo haber o no pasado con una persona que cae en desgracia por la necesidad o por la circunstancia que fuere. Nosotros somos llamados a ser compasivos, incluso si tienen la culpa de haber caído en esa desgracia. ¿Está ahí? No somos responsables. No somos responsables. Yo no soy responsable de que una persona caiga en desgracia. Bueno, si no la causo yo, quiero decir. Pero sí soy responsable de que después que las desgracias suceden, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser mi modo de conectarme con esa persona? ¿Y cuál va a ser la ayuda o no que le voy a brindar? ¿Hasta ahí vamos claros? Bien. Hablemos un poquito del número 3, y es la obediencia, que es conocer y aplicar la palabra. Usted se pregunta, Abraham, tanta pobreza, tanta necesidad y tantas cosas que hay en medio de Colombia. Somos un país, o sea, nosotros no somos Suiza, nosotros no somos Finlandia, que tiene pocos problemas sociales, y los pocos que tiene son bien administrados por buenos gobiernos, por las razones que fueran, la cultura, la forma como ellos ven su cosmovisión o lo que fuera, su psicología, su forma de ser. Nosotros somos más como que el problema nos mantiene despiertos, como que a nosotros la alarma suena, pero ya usted tiene 2 minutos pensando en el problema del día de hoy. No sé si me pasa nada más a mí. Y estoy haciendo algo y estoy pensando cómo voy a resolver XY situación, XY problema. ¿Cuál va a ser mi próxima meta y cuál va a ser el próximo problema que yo voy a resolver? Desde el taco en la mañana, tengo que salir 5 minutos antes, porque si salgo 5 minutos después significa media hora de taco, y cosas por ese estilo. Nada más me pasa a mí. Creo que nos pasa a todos, ¿cierto? Entonces, personas como los finlandeses, que dicen, hoy no me siento tan bien como para ir a trabajar. Jefe, hoy no va a trabajar. Ah, listo, venga mañana. Y ya, no pasa nada. Hágale eso un jefe latino, a ver qué pasa. Esas circunstancias que nosotros tenemos nos han llevado a un punto en el cual nosotros somos insensibles, porque nosotros también tenemos necesidad. No es como que nosotros tenemos cubiertas todas nuestras necesidades económicas, de salud, emocionales, y la otra persona necesita, y venga, yo le ayudo, venga, yo le invito, venga, yo le aconsejo, lo que sea. No, nosotros también tenemos esas necesidades, o tenemos algunas incluso peores, que nos distraen del proceso de ayudar a otros.
Pero la Biblia establece ciertos parámetros que nosotros deberíamos seguir para poder vivir en una sociedad medianamente decente. Y quiero hablar acerca de Deuteronomio 15, 24. Deuteronomio 15 es un capítulo que habla acerca de una costumbre muy rara que se daba a nivel socioeconómico y cultural en los hebreos de la época de la ley de Moisés. Voy a resumirla para que usted entienda. Los hebreos no estaban bajo un sistema ni capitalista, ni socialista, ni feudal, ni esclavista, o por lo menos no esclavista en los términos como nosotros conocemos la esclavitud. Sí tenían esclavos, sí tenían procesos económicos similares a los del capitalismo, como la compra y venta o libre mercado y cosas por el estilo. Sin embargo, tenían unos parámetros muy raros que en ninguna otra sociedad y en ninguna otra parte de la historia yo los he visto realmente. Y era que ellos decían, ningún hombre hebreo puede ser esclavo de otro hombre hebreo eternamente. Ellos invadían pueblos y esos los traían y los tomaban como esclavos y eran sus esclavos. Pero ningún otro hombre hebreo de su misma raza podía ser esclavo de otro eternamente. Y ellos inventaron algo llamado el año de jubileo. ¿Qué era el año de jubileo? El año de jubileo era un año donde se perdonaban las deudas y donde los esclavos hebreos eran liberados. Donde si habías vendido una tierra que no pertenecía a tu tribu y tu familia, tú la recuperabas por alguna circunstancia. Yo no sé si mi abuela sería la única que tiene este cuento, pero de pronto se acuerda usted de su abuelo o de su abuela. Ella decía, cuando íbamos pasando por un terreno en Córdoba, todo esto pertenecía a mi papá. ¿Hasta dónde, abuela? Hasta allá donde alcanza el sol. Y yo le preguntaba, ¿y por qué usted no tenía antier para el desayuno? Porque me parece ilógico que eso sucediera así. No, es que ese señor en vida cogió esas tierras y las malvendió a fulanito y a sutanito, y en otra disputa entonces perdió tanto con los linderos de un burro que se atravesó y rompió la sequía. O sea, era una historia muy grande para llevarnos a la conclusión de que antes éramos terratenientes y ahora no teníamos ni dónde caernos muertos. Teníamos que prestar la tumba y el cajón cuando se murió mi abuelo. Ese es el punto de muchas familias en Colombia. Nuestros hermanos venezolanos, yo en Venezuela tenía no sé qué, y ahora en Colombia estoy haciendo X, Y oficio. Yo, papi, yo también, yo soy de aquí de Colombia y también lo hago. Y ellos tenían un sistema en el cual las tierras eran devueltas a sus dueños originales en el año 50. Entonces tenían unos ciclos de 7 años, 7 veces, y después en el año número 50, esos 49 años, y en el año número 50, decían, bueno, entonces los linderos inicialmente entre la tribu de Benjamín y Judá se pusieron en este sentido, y la familia de Benjamín tenía este espacio, entonces lo vuelve a tener. Y se volvían a poner las cercas y los linderos por donde estaban. Si alguien caía en desgracia, podía decir, te vendo una tierra. Y el que compraba sabía que la estaba comprando por lo que faltara desde el año actual hasta el año de jubileo. Si estábamos en el año 30, sabía que tenía 20 años para usufructuar la tierra y después la tenía que devolver. Entonces el valor por el cual compraba realmente correspondía al alquiler por 20 años, más no por una compra definitiva. Y de eso se trata este capítulo. Y hablando acerca de esa circunstancia, de esa situación, en el versículo 4 dice, no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión.
Está hablando acerca del año de jubileo y de los esclavos y de que son libres y no sé qué. Y de pronto sale con qué. Hey, no deberá haber pobres en medio de ti. Y uno entra como en cierto conflicto y uno, ¿por qué? ¿Por qué no debe haber pobres en medio de nosotros? Dios los estaba entrenando para ser hospedadores los unos con los otros. Que si alguien caía en desgracia, por la circunstancia que fuera, se atrasó en el tiempo de la siembra, no cayó suficiente lluvia, ese año fue más caliente que los demás o más frío que los demás y se dañaron sus cosechas, no sembró lo que la rotación de cultivos que debía hacer, sino que hizo otra cosa diferente. Cualquier circunstancia propia o ajena era indiferente. Lo que la Biblia les establecía era que tenían que ayudarse los unos a los otros en medio de las circunstancias que estuvieran. Y más adelante dice algo que el Señor había dicho también en el momento de que la María Magdalena le llevó un frasco lleno de perfume, de nardo puro, dice, y quebró el cuello y empezó a ungirlo en ese momento. Y por allá Judas reviró y dijo, venga, y si vendemos mejor esto y se lo damos a los pobres, eso es el salario de un año. Y el Señor le dijo, los pobres siempre van a estar entre vosotros, pero a mí no me tendréis. Y yo escuché muchas veces esta frase en la iglesia, los pobres siempre están entre vosotros. Cuando alguien tenía una necesidad, recuerdo el pastor decirme, los pobres siempre estarán entre vosotros, los pobres siempre estarán entre vosotros. Y yo pensé que era una regla. No. Dice allí, la necesidad siempre van a poder suplirla. Ustedes siempre van a tener una oportunidad para suplir una necesidad. No es que era una regla que tenía que haber gente rica y gente pobre. No, es que siempre va a haber alguien que necesite de ti. Porque aquí dice, no deberá haber pobres en medio de ti. Y entramos como en una contradicción, un choque ahí de conceptos. Porque Jesús dice que siempre va a haber pobres entre nosotros, sin embargo la ley dicta que no debe haber pobres en medio de nosotros. Simple. Usted siempre va a tener la oportunidad de responder ante la necesidad de otros. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Ahora usted se preguntará, pero si yo soy pobre también, ¿cómo así que yo voy a poder ayudar a otros? Dios establece unos límites también. Y vayamos a un versículo poco predicado, pero que tiene mucho que ver con esto que estoy hablando. Deuteronomio 14, en el versículo 22 en adelante hasta el 29, habla acerca de una práctica que fue originada en la antigüedad y sin embargo está hasta nuestros días, y es el diezmo. Pero Deuteronomio tiene un enfoque un poquitico diferente al que nosotros conocemos normalmente, porque para nosotros el diezmo es que uno coge, se mete la mano en el bolsillo, saca el 10%, lo echa en un sobre y lo mete por ahí por la ranura esa. Esa es la versión simplista del diezmo. Pero la Biblia no habla acerca de eso. La Biblia habla acerca de algo un poquito más complejo. Y esto es algo que, le soy franco, yo tengo 33 años de ser cristiano y esta es la primera vez que me doy cuenta que ahí dice eso. Nunca me había detenido a pensar acerca de esto. Y dice en el versículo 22 en adelante, deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año, lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, de tu vino, de vino nuevo, de tu aceite de oliva, de los machos de tus primeras crías de tus rebaños, y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Yo entré en conflicto. ¿Cómo así que yo me tengo que comer el diezmo? Sigue diciendo. Ahora bien, sí, porque no me lo enseñaron. Me han dicho por 33 años que el diezmo pertenece a Dios. Y ahí dice en el versículo 22 y 23 que yo me lo tengo que comer.
Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podrá suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso, puedes vender la 10ª parte de tus cosechas y manada, poner el dinero en una bolsa, dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Cuando llegues, podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees, ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. No descuides al levita de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Esa celebración era una celebración a la comunión. No se trataba del dinero, porque si se tratase del dinero, en el versículo 24 y hasta el 26, no diría que vendas la parte, si no puedes transportarla, porque es demasiado abundante, y vayas al otro lado y la compres. Habría dicho, pues vende la parte y simplemente manda la plata. Y ya, que allá se haga como sea. No es lo que está enseñando la Biblia. Versículo 28. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacenalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra, como las demás tribus, también a los extranjeros que vivan en medio de ti, los huérfanos, a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo tu trabajo. Ahí habla acerca de un uso de esa 10ª parte, que la Biblia lo dice, está destinado a los levitas, que no reciben ningún tipo de trabajo, los que no trabajan, sino que sirven a Dios en el templo de ese entonces. Los extranjeros, que obviamente tampoco tenían propiedad ni dónde cosechar ni nada, porque ellos no tenían heredad. La tierra, como habíamos visto en el otro texto, pertenecía a los israelitas, los hebreos, y pertenecía a sus generaciones y a sus descendientes. Incluso no se podían traspasar la tierra entre los unos entre los otros, sino que tenía que ser por sucesión. Entonces los extranjeros tampoco tenían heredad, no tenían dónde cosechar ni nada por el estilo, tenían que ponerse a servir donde bien les dejaran. A las viudas, que tampoco tenían heredad, porque quien heredaba eran el marido y los hijos, y a los huérfanos, que no tenían quienes respondieran por ellos. Entonces las personas en necesidad, Dios también nos manda a que les demos, literalmente. No que les prestemos, no que les alquilemos, que les demos. Dios demanda de nosotros que lo hagamos. Y hablando acerca de la comunión y la comunidad, está el punto 4 que quiero tocar en esta mañana. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva era la cosa más rara para nosotros que vamos a poder encontrar. Porque ellos no se reunían en templos como nosotros. Ni su sistema era como el de nosotros. Su adoración no era como la de nosotros. Y sus servicios no eran como los de nosotros tampoco. Sus actos, su culto, su forma de manifestar su fe, sus rituales, nada de eso coincide con lo que nosotros hacemos hoy. Y su forma de sustentarse tampoco coincide con lo que estamos haciendo hoy, sino que está en otra dirección. Hechos 2, del 44 al 45, dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Una curiosidad tienen los miembros de la iglesia primitiva que nosotros no tenemos,
era su forma de culto. Su forma de culto no era basada en una persona como yo que se para a hablarles a ustedes en esta posición, sino que ellos tenían un sitio que se llamaba Triclinium, que eran 3 lugares que facilitaban el servicio de la mesa, básicamente. Ellos se reunían alrededor de una mesa, lástima que no hice la diapositiva, que tenía 3 partes, y ellos se sentaban en dicha mesa, en la casa y en los lugares de reunión, y conversaban entre ellos. Eso facilitaba varias cosas, porque la disposición que tenemos ahora facilita que ustedes me escuchen a mí, pero el triclinium facilitaba que ellos se escucharan entre ellos, tipo GPA. Y había comida, tipo GPA. Si su líder de GPA no les invita a comida, reclame. Porque por lo menos en GPA de allá de Sabaneta y en el sur de Envigado, la comida es por ahí. Ahí está Paula, que es testigo. Cuando menos hay pan. Y eso facilita la comunión, porque es que con hambre la palabra no entra. Sí, a mí, yo soy cristiano de 33 años, a mí me están predicando y yo tengo hambre y yo digo, no, esto no funciona, aquí falta algo. ¿Sí? Yo para entender la palabra necesito satisfacer ciertas necesidades. Y una de ellas es comer. Yo sin comida no funciono. Y por eso me estoy engordando. Y eso facilitaba no solamente la comida, sino la comunión entre ellos. Y ya no estaban los ricos y los pobres en lugares diferentes, sino que todos estaban revueltos. Y dentro de los que había con necesidad, los unos ayudaban a los otros para que hubiese un balance. Y eso no es socialismo, el socialismo se inventó hace un siglo para acá. Eso no tiene nada que ver. Porque la empatía, la misericordia, el amor, son cosas que son mucho más viejas. Y las motivaciones políticas del socialismo, del comunismo, no son esas. No son ni empatía, ni amor, ni nada de eso. Son otras. Es avaricia en otra forma. Y eso es lo que sucede, que a veces confundimos lo que la Biblia dice de ayuda social y de trabajo social y de emprendimiento social y esas cosas por la contaminación mediática que nosotros tenemos cuando nos hablan de lo social. Y uno lee en la Biblia, no, ellos se reunían y compartían todo y no sé qué, no, eso es socialismo. Eso vaya y que lo haga Petro. Pero no está hablando de eso, no tiene absolutamente nada que ver. Han pasado 2000 años desde entonces no confundamos ni mezclemos los conceptos. La ayuda que usted le puede brindar a otros, por la empatía que usted siente con otros, es un trabajo social, pero no tiene nada que ver con una afinación o una afinidad política. Ni tiene nada que ver con lo retorcido que está en este mundo político hoy en día. ¿Sí? Entonces, quiero que se enfoque en lo que la Biblia y la palabra dice. Y el ayudar a los demás es un requisito. Es un requisito de la palabra. La iglesia primitiva lo hacía, la iglesia primitiva lo entendió. Y yo siempre dije, la primitiva, pues si todos daban lo que tenían, quedaban a pedir todos. Pero no era así. Todos trabajaban para poder ayudar a mis hermanos. Ya yo tengo suficiente, ahora voy a ayudar a los demás. Y uno ve a un Filemón, que era un hombre rico y terrateniente, que tenía y poseía esclavos, y Pablo le dice, te envío y te recomiendo, te envío esta carta con un emisario, Onésimo me parece que se llamaba. Trátalo a él como si me trataras a mí, porque ahora es tu hermano en Cristo. Era su esclavo, se había escapado y se encontró con Pablo. Tú no eras el esclavo de Filemón. Sí, pero me escapé. Acá. Escribió la carta,
va y lléveselo a su amo. ¿Qué decía la carta? Trata a este hermano tuyo como me tratarías a mí. Mira que te lo estoy mandando de regreso. No me lo vayas a latigar ahora. Él fue y le entregó la carta. No sabemos el resto de la historia porque no se nos narra si fue que llegó, lo encendieron a garrote cuando llegó o si lo trataron bien. No sabemos. La Biblia no lo dice. Pero vemos la intención de Pablo. La intención de Pablo es que todos los hermanos somos iguales. Y hubo riqueza entonces. No se quedaron todos a pedir y a repartir pobreza. Hubo riqueza entonces. Hasta el punto que en el año 300 y tanto, siglo IV después de Cristo, fue tanta la influencia de los cristianos que Constantino tuvo que decir: yo tengo el imperio más grande que ha existido en el planeta, llamado el Imperio Romano, soy el emperador del Imperio Romano, pero yo me tengo que unir a estos cristianos porque si no nos van a tragar. Y entonces adoptó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Más específicamente, lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica. Dejaron a Júpiter a un lado, dejaron a Minerva por un lado y toda esa gente, y empezaron a adorar la cruz. Y de ahí en adelante el resto es historia. No aparece en la Biblia, pero sí en los libros. Entonces sí hubo influencia y sí hubo un impacto. No se quedaron a pedir, crecieron, se multiplicaron, fueron prósperos, porque cumplieron esa palabra. Y la palabra trae prosperidad. La obediencia trae prosperidad. Obediencia a la palabra, no obediencia ni al pastor, ni a lo que Abraham diga. No. Si yo lo digo y la palabra no lo dice, no me preste atención. Ya ese man está loco. 5. La ética. Ya casi voy a acabar. Levítico 19, 9 y 10, dice lo siguiente: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no dejes el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva, no cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Dejarás para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Bien, ya dijimos que los extranjeros y los pobres no tenían tierras para cultivar, las viudas, etcétera. Por eso es que cuando usted lee el libro de Ruth, usted se da cuenta de que Ruth, iba caminando detrás de los segadores recogiendo las espigas, porque eso era lo que tenían para comer. Ni ella ni la suegra tenían marido, no tenían tierra ni posesiones, no tenían nada, porque no podían reclamarlo, porque no había un hombre que los representara. Estamos hablando de una sociedad patriarcal de hace 3000 años, no me vengan con que la Biblia es machista y no sé qué y opresora, porque estamos hablando de una sociedad patriarcal medianamente civilizada de hace más de 3000 años. Entonces, las mujeres no se representaban a sí mismas, sino que necesitaban un marido. Y como tanto Ruth como Noemí eran viudas, no había quien las representara y entraban en la calificación de pobres y desamparadas. Tenían tierra, sí, pero no tenían. Como cuando usted le consignan una plata al banco y el banco dice: no, esto queda aquí congelada la cuenta por X y motivo, y usted tiene plata, pero no tiene. Lo mismo tenía, extrapolándolo a la situación de Ruth y Noemí, tenían tierras, pero no podían cultivarlas, porque no había un hombre con ellas. Y entonces tenían que hacer lo que hacían los pobres, y que la Biblia establecía en Levítico 19. Tenían que ir detrás de los que iban segando, y lo que se fuera cayendo, los que iban con la gavilla no lo podían recoger. Ellos tomaban en su mano y tiraban la hoz. Y eso cortaba lo que estaba agarrado y lo que no estaba agarrado. Lo que estaba agarrado era para el propietario de la tierra, y lo que no estaba agarrado y cortó la hoz era para los pobres. Eso era lo que establecía en Levítico 19. Lo mismo con las uvas. Recogían, no es como ahora cuando uno recoge el café, que, bueno, uno no. Las personas que recogen el café, que recogen hasta el último grano, porque si no la broca les destruye la cosecha. Tienen que recoger todo y lo que cae en el piso, y después es que lo clasifican, pero tienen que recoger todo. Eso no pasaba en ese entonces.
por circunstancias diferentes. Los pobres, después que había la siega, llegaban a los campos y recogían el grano, el fruto o lo que fuera que hubiera en cosecha, y con eso era que se alimentaban. Deplorable, sí. Injusto, tal vez, pero era la ley. ¿Sí? Y nosotros hoy en día necesitamos tener una ética laboral, porque hay veces que nosotros contratamos a otro y lo explotamos. ¿Cómo hacemos eso? El señor de los aguacates viene de Santa Elena con un bulto de aguacate, se sienta frente a un semáforo y empieza a vender su aguacate. Y te dice, el que está para hoy, este grande, te vale 3,000 pesos. Y usted le dice, te doy 2,000. Sin embargo, va al Éxito, entra, aguacate promoción, 7,000 pesos la unidad. Y usted va bendito, agarra su aguacate y lo paga feliz de la vida. Se lo dan envuelto en plástico, entre otras cosas. Entonces, así de contradictoria es nuestra sociedad moderna, que tratamos al que vemos como un inferior de una forma y al que vemos como un superior de una diferente. Y ahí es donde me refiero con tener ética. Usted necesita ética. Yo soy un mal negociante de cosas de ese estilo. Yo soy pésimo para negociar con el de los aguacates, o el de los mangos, el de la papaya. Con cualquiera soy pésimo para negociar. Porque él me dice el primer precio esperando que yo le regatee y yo se lo pago. ¿Cuánto cuesta este aguacate? No, este vale 3,000. ¿Qué? 3,000. No lo tengo, gracias. ¿Tiene de 2,000? Sí, aquí hay uno de 2,000. Está como mayugadito. Bueno, listo. Echa para acá. Sirve para guacamole. El punto es que soy malísimo para eso. No por ético, es que soy malo. Pero me ha ayudado a entender que nosotros no podemos tratar a los demás como inferiores, aunque los veamos en necesidad. Y a veces nos aprovechamos de esa necesidad para sacar beneficio propio. A mí me pasó durante años. Yo tenía muchos clientes de mi desarrollo de software porque yo, por necesidad, tenía que coger el primer precio que me ofrecían. ¿Cuánto cuesta eso? Yo sacaba cuenta. Eso cuesta como 2 millones. Si me lo pagas hoy, te lo dejo en 1,5 millones. Tengo 1 millón. Dios mío. Hay desempleado ahí con las facturas vencidas, el colegio de los pelados atrasado, el arriendo, la señora del arriendo, ¿cuánto me vas a pagar, Abraham? Bueno, con ese 1 millón soluciono una de estas cosas y listo. Cuando me vine para acá y empecé a trabajar y ya no tenía esa necesidad de estar regateando mi trabajo, le cobraba a la gente lo que valía. ¿Cuánto cuesta? 2 millones. ¿Y en cuánto me lo dejan? En 1,990,000. No me sirve. Ya no necesito hacer eso. Ya no necesito regalar mi trabajo. Pero la gente no tiene ética para tratarlo a usted. Y a veces usted no tiene ética para tratar a otros cuando está la necesidad. Y antes lo hacía porque era malo regateando con los vendedores. Ahora lo hago porque sé lo que se siente que tú tengas valorado el trabajo en X precio y la gente, porque ve tu necesidad, lo quiere más barato y quiere aprovecharse de ti. Entonces yo seguiré comprando el aguacate a 3,000 pesos si me dice que vale 3,000 pesos. Si no los tengo, no lo compro. Pero no voy a inferiorizar su trabajo por eso. Finalmente, y con eso ya al fin acabo, hablemos acerca de la aplicación de esto en nuestras vidas. Esto no solamente para que usted lo escuche, es para que usted empiece a ejecutarlo. Una cosa es escuchar la palabra, otra cosa es leer la palabra y finalmente otra cosa es
aplicar la palabra. Y son 3 estados en los cuales la palabra se hace viva en usted. Porque usted escucha la palabra y la palabra es vida. Y ella se va a multiplicar en sí. O sea, en usted. Pero cuando usted obedece la palabra, usted ya no solamente está haciendo crecer la palabra en usted, sino que usted está haciendo crecer la palabra en otros. Usted es luz, ahora que ejecuta la palabra. La Biblia no nos llamó a ser sabedores de la palabra. Nos llamó a ser luz. Son 2 cosas diferentes. Usted puede saber toda la teoría bíblica de este mundo. Usted se puede saber todas las cosas buenas que dice la Biblia y conocer todas las bendiciones que están para usted en esa palabra. Pero si usted no la aplica, eso no sirve de nada. Eso no sirve para nada. Hace mucho tiempo yo leí una historia ficticia o real, no sé, no es relevante para el ejemplo, de un hombre que iba caminando y se tropezó con una piedra. Y el hombre maldijo la piedra y cogió un palo y le reventó a la piedra, y cuando le dio a la piedra se dio cuenta de que se desprendió un pedacito. Y era una piedra de oro que tenía mugre encima. Y el tipo vino y escondió la piedra. Y todos los días llegaba a ver la piedra y a sentirse orgulloso. Y siguió en la pobreza que estaba, con su piedra de oro, una piedra de oro. Y él siguió en la pobreza, siguió mendigando, siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y un día regresó a su lugar, a su casa, y ya no estaba la piedra. Y se echó a llorar, porque le habían robado la piedra. Alguien se dio cuenta de que todos los días llegaba a adorar la piedra, y se dio cuenta de que había ahí algo valioso. Vio que era una piedra de oro y se la robaron. Y entonces andaba deambulando por las calles, muerto porque se le habían robado su tesoro. Y se encuentra con un amigo y le pregunta, ¿qué te pasa? No, imagínate que yo me encontré una piedra de oro. Y la tenía guardada en mi casa y todos los días la iba a ver. Y el amigo le dice, ¿te servía para comer? No, yo simplemente la tenía para tenerla ahí en la casa y adorar. ¿Te solucionaba algún problema de vivienda? No. ¿Solucionaba algún problema de vestido? No, tampoco. ¿Tenías una piedra de oro y no la usabas para nada de eso? No, no la usaba para nada de eso, simplemente la tenía ahí. Eso es fácil. Agarra cualquier otra piedra y métela ahí. Va a servir para lo mismo. Y lo mismo sucede con la palabra cuando usted se la mete en la cabeza y no la aplica. No sirve para nada. Lea filosofía. Lea historias. Vea anime o novelas coreanas. Novela turca. Son más larguitas. Pero si usted no conoce la palabra y la aplica en su vida, sirve para lo mismo. Mejor aprenda más. Entonces mi invitación hoy es que todo esto que hemos aprendido, empecemos a hacerlo en la escala que Dios se lo permita. Usted tiene un área de influencia. Yo siempre hablo del área de influencia de la gente, porque es que yo afecto a los que están alrededor de mí y esas personas me afectan a mí. Entonces debemos ser influyentes en nuestra área de influencia. Yo no voy a ir a donde Maduro a decirle lo que tú estás haciendo está mal, porque ese no es mi área de influencia. Eso que se lo diga otro, que se lo diga Biden. Mi área de influencia es diferente. Mi área de influencia es mi familia inicialmente. Y yo debo aplicar la palabra en mi familia, en mis amigos. Yo debo aplicar la palabra, ser esa luz para mis amigos. ¿Sí? La gente con la que trabajo, que me reúno con ellos, virtual o físicamente,
entre 10 y 40 horas semanales. Esa es mi área de influencia. En los cursos donde me meto en el curso de Excel, en el curso de no sé qué, en el curso de canto, en cualquier curso que usted se meta. Aquí a la gente le gusta mucho los cursos y eso es chévere. Entonces ahí en el cursito que usted está haciendo, manualidades, de porcelana, de lo que sea, esa es su área de influencia. Tu área de influencia es donde tú afectas a otros y esos otros te afectan a ti. Allí debes aplicar la palabra. Tú conoces la necesidad de las personas que están alrededor tuya, cosas que tú puedas suplir. No hablo de cosas estrafalarias. Yo por lo menos no tengo ningún amigo que necesite un helicóptero, nada por el estilo, ni que me lo pueda prestar. Eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de necesidades básicas. ¿A quién le hicieron un descuento, una retención y le descuadraron toda la quincena? Esa es la persona a la que usted debe ayudar. ¿Quién llevó sus productos para vender y no vendió nada? Esa es la persona a la que usted debe ayudar. Yo quiero que usted se vaya de aquí con una mentalidad cambiada, en la medida en que Dios se lo permita. Colóquese sobre sus pies. Bueno, familia, acabamos de ver una gran prédica. Es demasiado revelador lo que Dios nos tiene para nosotros a través de las personas. Es ver cómo Dios usa a las personas para transmitir un mensaje. Miguel, cuéntanos a ti qué te pareció la prédica de Abraham. Excelente, hoy me llevo un gran mensaje para el hogar. Creo que a veces somos muy indiferentes ante las situaciones de las personas y creo que lo que me llevo principalmente es como la empatía que debemos tener para con otros. A veces como que vemos los problemas muy lejanos y creo que no nos cuesta nada ser un poco más generosos y como ponernos en el lugar de otro y ayudar a las otras personas. Así es, Miguel. Entonces puede sonar a frase de cajón muchas veces que uno dice, no, tenemos que ser empáticos y ayudar a las personas. Tenemos que ver más allá, no solo en la parte familiar. Hay muchas personas que necesitan una ayuda, preguntarles al menos cómo están, qué necesitas, que sientan que hay personas que los están escuchando, que no se sientan solos. Entonces, muy amena la prédica que hoy nos dio Abraham, sumándole la alabanza. Tenemos un grupo de alabanza excelente que nos conecta, que nos toca. Entonces, si ustedes quieren vivir esto que nosotros les estamos contando, acérquense, vengan y únanse a nosotros. Así es, queremos invitarlos de nuevo a que se unan a nuestras redes sociales, Gloria Medellín. Cualquier duda, inquietud, nos pueden decir como, ay, me interesa asistir a un GPA, vivo en ese sector. Nosotros vamos a estar comunicándonos con ustedes, les indicaremos a cuál pueden asistir. Así es, Miguel. Entonces, los dejamos, esperemos que se animen, los esperamos acá en la casa. Qué rico ver personas nuevas. Las personas que vienen nuevas siempre vienen y se van con un detallito, algo pues que nunca se ven en las demás iglesias. Entonces, vengan, anímense y hagan parte de esto. Entonces, los dejamos, nos vemos dentro del próximo domingo y bueno, Dios los bendiga para todos. Chao. Chao.